Bom dia. Eu tinha muita vontade hoje de falar em português, mas, infelizmente, meu português não é bom. E como me sinto mais confortável falando em minha língua mãe, eu vou falar em espanhol. Mesmo assim, vou tentar de falar devagarinho para que todos possam me compreender. Me desculpem. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores en la persona del profesor Marcos Afonso Bosch. En segundo lugar, felicitar al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por haber elegido un tema de la máxima importancia y de la máxima actualidad para el derecho procesal. Sociedades globalizadas, sociedades masificadas, producen conflictos masificados. Y ciertamente estamos ante un desafío para brindar tutela de esos derechos. ¿Qué poderes tiene el juez en la tutela colectiva? ¿Qué poderes en un país como el mío, la Argentina, que no ha legislado acerca de los procesos colectivos? ¿Qué cuestiones se discuten hoy en la doctrina panamericana? Creo que algunas experiencias recientes de mi país pueden servir de una buena introducción. En el año 2006, la Corte Suprema de mi país se declaró competente para entender de un megaproceso iniciado por un grupo de vecinos contra 3 estados, el nacional, el de la provincia de Buenos Aires, el de la ciudad de Buenos Aires, y contra 44 empresas, aduciendo que contaminaban la cuenca de La Matanza y el Riachuelo. Probablemente una de las vergüenzas más grandes de nuestro país, la contaminación de esa cuenca. La Corte se encontró sin normas para tramitar, para procesar este conflicto, y fue creando, a través del uso de sus poderes ordenatorios, una serie de procedimientos que involucraban el máximo de audiencia pública, el máximo de flexibilización, de celeridad, de la utilización de nuevas tecnologías para esto, y finalmente, en junio de 2008, dictó una sentencia ordenando la recomposición del medio ambiente. A más de un año, todavía no hay inicio de esas actividades. En febrero de 2009, esa misma Corte revisó una sentencia que extendía los efectos de cosa juzgada a la declaración de inconstitucionalidad de una ley que intervenía las comunicaciones telefónicas y de Internet de los ciudadanos, que permitía esa intervención. La mayoría de la Corte entendió que estábamos frente a un caso de intereses plurales homogéneos. Asumió que no teníamos procedimientos, no teníamos normas para tramitar esto, pero que allí donde había un derecho, el que consagra un artículo, el 43 de mi Constitución, debe haber un remedio. Y por tanto, dijo mi Corte, creamos las acciones colectivas. Y en base en mucho a las class actions americanas, diseñó todo un procedimiento y
dio pautas acerca de cuáles serían los poderes del juez, muy similares a los que se prevé en ese ordenamiento norteamericano. En definitiva, poderes procesales del juez para la definición misma del procedimiento y garantía de defensa de los ausentes. Decía que esto me servía de introducción. El último caso para un tema que todavía se discute en la doctrina procesal: los poderes del juez en la etapa inicial del proceso colectivo, en la etapa de admisibilidad del proceso colectivo. Y de un tema, el caso del riachuelo, el caso de la contaminación, que empieza a tratarse mucho más fuertemente hoy en la doctrina, que es el de la eficacia de la sentencia, el de la etapa final del proceso. En cuanto al inicio, como decíamos, sigue vigente la discusión de los poderes del juez en el análisis de la representación adecuada. Sabemos, hay dos sistemas. Uno, ope legis, en el que la ley es la que define quiénes son, enumera quiénes son los representantes adecuados o los legitimados. Y otro, ope iudicis, que brinda al juez una serie de estándares que controlará caso por caso para determinar si se trata de un representante adecuado. La tendencia, no obstante, es, aún en los casos del sistema ope legis, de revisar por parte del juez esa representación adecuada. Antonio Giri lo ha dicho mucho mejor que yo. Es perturbador que la representación adecuada, la clave del debido proceso en las acciones colectivas norteamericanas, sea regulada en Brasil tan débilmente. Es un temor general que los jueces de derecho civil no tengan el poder, la inclinación o la capacidad profesional de examinar la representación adecuada en cada caso. Aunque sea difícil hacerlo, el control de la adecuación de la representación de los intereses de los miembros ausentes no puede ser dejado completamente fuera del escrutinio judicial. Me parece además que esto empieza a vincularse con un deseo legítimo para muchos en la doctrina de que el conflicto sea resuelto definitivamente. Y aquí vincular la representación adecuada con la notificación de los potenciales afectados y los efectos de la sentencia. Y aquí Martín Bermúdez también lo ha dicho mucho mejor que yo. Es su aspiración, si lo entendí bien, que la sentencia resuelva de una vez el conflicto, que no quede la posibilidad de que se demande por afuera del proceso colectivo. Y entonces Martín Bermúdez dirá: se requiere adoptar el mecanismo adecuado que a nuestro modo de ver no es otro que el de la reglamentación detallada de las facultades del juez y el señalamiento preciso de las decisiones discrecionales, diría yo, inevitablemente discrecionales, que le corresponderá adoptar, atadas o vinculadas a parámetros establecidos expresamente en el Código. La complejidad, la variedad de este tipo de conflictos hace que la exhaustividad de la previsión legal sea una quimera. Lo es para muchos en esta cultura jurídica actual, pero lo es mucho más profundamente en este tipo de conflictos. Y entonces lo que corresponderá legalmente es señalar claramente esos estándares y obligar al juez a hacerse cargo de exteriorizar
cuáles fueron las razones, dar buenas razones de por qué decidió de esta manera y no decidió de otra. Creo que en esta línea está el Brasil con su proyecto de ley de acción civil pública, cuando en su artículo 3, inciso 5, exige al juez la motivación específica de todas las decisiones judiciales, notoriamente en cuanto a los conceptos indeterminados. En cuanto al momento final del proceso, en cuanto a la eficacia de la ejecución de lo decidido, empieza a aparecer esta preocupación por la eficacia. Y en realidad hay procesos colectivos de muy fácil ejecución. El reintegro de dinero de sumas indebidamente cobradas es una cuenta, es una matemática, es dos teclas de una computadora que acreditan unas sumas que nunca debieron ser debitadas en los millones de usuarios de teléfono celular, por ejemplo. Y la ejecución es mucho más fácil que cualquier sentencia de cobro de reales. En cambio, hay otros de muy compleja ejecución. ¿Cuáles son? Principalmente esos de mayor complejidad en la ejecución. Ciertamente, aquellos procesos, aquellas tutelas colectivas que se vinculan con expectativas positivas, con derechos sociales que están puestos a cargo del Estado en nuestras constituciones y que sabemos muchas veces esos estados no cumplen. Pero esto es un problema tanto en el proceso individual como en el proceso colectivo, y no tanto por la naturaleza de colectiva de la sentencia. Y aquí entonces sí, sin perjuicio de las medidas coercitivas, combinatorias, astreinte, sin perjuicio del trasplante responsable que pudiéramos hacer de institutos del common law, como las structural injunctions, como la specific equitable relief, o sin perjuicio inclusive del self-restraint, que en mi opinión es dable exigir a los jueces para que conminen, para que condenen al cumplimiento de lo debido, pero no invadan la manera en que eso debe ser cumplido, porque precisamente acá estamos frente a problemas muy serios de teoría política, de teoría del Estado, de distribución de competencias, de a quién corresponde todo esto. Como decíamos, sin perjuicio de todo eso, lo que acá aparece es la existencia de límites. Límites económicos que muchas veces desnudan las dificultades que tienen estos mecanismos pensados para sociedades de un capitalismo tardío e insertados estos mecanismos en sociedades cuasi feudales. Límites culturales que imponen una dificultad para la comprensión de lo colectivo. Jueces y abogados que siguen manejándose en el proceso como si estuvieran en un conflicto individual. Y límites políticos por la asunción de las preferencias de valores en sociedades con profundas contradicciones, como suelen ser las sociedades de estos países emergentes. En suma, y como decía García Amado, el juez no está llamado a imponer un programa social diferente al de la mayoría que ganó en las urnas. Tiene límites de capacidad
no maneja presupuestos, resuelve casos y no tiene la política del Estado en su cabeza, ni podría tenerla, y tiene límites de legitimación, porque no puede sustituir los programas sociales que han aceptado las mayorías libremente elegidas. La teoría realista del derecho ha hecho aportes importantísimos al estudio de los límites en la adjudicación judicial. Es pensar qué resistencia va a tener la adjudicación. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Puedo querer atravesar esa pared, pero no poder. Y también hay que asumir esos límites. El juez debe tener conciencia de los límites. Para vencer la resistencia, sí puede hacerlo. Para no caer en ridículo, si es que no puede vencer la resistencia. Y eventualmente, para con conciencia de esos límites, dejar constancia de ellos y dejar expuestos a quienes incumplen, mostrando así la distancia que existe entre lo resuelto y la realidad. Creo además, muy sinceramente, en el valor o en la fuerza declarativa de lo sentenciado. Esa fuerza declarativa puede llevar en muchos casos a deslegitimar a una autoridad y puede llevar en muchos otros casos, hoy lo sabemos, a que el Estado incurra en responsabilidades internacionales. Como fuere, y en todo caso, ya se sabe, la insolvencia del deudor nunca ha sido óbice ni para accionar, ni para lograr una sentencia de condena. Muchísimas gracias, muy obrigada.